Les tengo buenas noticias y otra vez estamos en el top 20 de los tokens dentro de Polygon. Esto es muy poderoso y eso se debe a que las personas están corriendo para hacer el salto a la cadena de bloques pública de nuestra blockchain que se llama Polygon. Vamos con el dato. Y es una realidad que podemos notar en esta imagen que les voy a mostrar. Como pueden ver, estamos aquí con 8093 transacciones que se realizan a través de depósitos y básicamente envíos de WAN en las carteras. Envíos tenemos 6055 WAN que se han transaccionados y en los WAN recibidos tenemos 2172. Esto hace un total de movimientos transaccionales en la blockchain de 8093 y nos ubica en la posición número 14. Esto es poderoso, quiero que sepan, porque teníamos muchos días que no teníamos manifestaciones de esta índole. No estábamos en ninguno de los 20 tokens más movidos dentro de la cadena de bloques de Polygon. Pero como estamos rumbo a esta transición que termina el 30 de septiembre, que es el despliegue a la cadena de bloques pública de nuestra blockchain, como podemos ver, el resultado es positivo y ya aparecemos en la lista número 14. Puede ser que en esta semana esto aumente y adquiera, como quien dice, un nivel superior. De pronto podamos estar en número 10 o en número 8, quien quita, producto de la urgencia que tiene la comunidad por hacer el salto. No vaciles con esto. Quiero decirte que el tiempo pasa muy rápido y es vital que hagas el salto. Lo otro que quería tocarles es que me apoyen si vives en México o en todos los países de Centroamérica hasta Panamá. Puedes apoyarme con este voto escribiendo LuxorMan y en la casilla numeral 123599289. Algunas veces cuando ponen LuxorMan, por alguna razón aparece LuxorMano. Es válido siempre y cuando sea este mismo número que están viendo ustedes en pantalla. La idea es poder participar de este Consejo Global Internacional y dependo de ustedes. Si ustedes quieren que yo esté allí, voten por mí, con gusto les daré la asistencia, seré la voz de la comunidad de LATAM 2 para ese Consejo Global Internacional. Quiero decirles pues que hacer el salto de la blockchain de Ethereum a la blockchain de Polygon es lo mejor que nos ha podido suceder como proyecto. Hoy alguien me escribió que cuál era el beneficio de hacer ese salto, por qué no nos quedábamos en Ethereum, por qué teníamos que ir a Polygon. Lamentablemente no somos un proyecto solamente de tokens o criptomonedas. Nosotros tenemos un ecosistema y WAN está en el medio, pero alrededor de la moneda hay una serie de productos, servicios y aplicativos que pronto van a salir y van a girar en torno a WAN. Para poder utilizar esas herramientas, el equipo IT tenía un problema en Ethereum y era lo lento que se movía la cadena de bloques. Realizaba entre 8 a 15 transacciones por segundo y como somos muchos, como nuestra comunidad es muy grande, a la hora de utilizar DealShaker de forma masiva y global, se comprobó que no era eficiente Ethereum en capa 1. Entonces la compañía decidió esperar que el protocolo, el consenso de minado
que utilizaba Ethereum en esos entonces, que era Proof of Work o prueba de trabajo, cambiara a Proof of Stake o prueba de participación. Cuando hicieron el cambio, con alegría, el equipo IT esperó que la velocidad pudiera subir por lo menos a 10.000 transacciones por segundo. Y resultó que al día de hoy todavía Ethereum no ha podido resolver cómo hacer que esto vaya más rápido y le va a tomar mucho más tiempo de lo que nosotros como conocedores del tema estábamos pensando. Yo creía que una vez que se convirtiera en Proof of Stake, al cabo de unos 6 meses lograríamos tener una velocidad arriba de 100.000 transacciones por segundo, pero no se puede. Por alguna razón esto va a tomar más tiempo y como ya era obvio que tenemos que ir a una cadena de bloques pública para dar pasos importantes dentro de One Ecosystem, el equipo IT decidió utilizar a Polygon como blockchain pública porque Polygon utiliza la tecnología de plasma y con esa tecnología de plasma ellos pueden lograr una velocidad de 65.000 transacciones por segundo. Además permite desarrollar todo lo que es el universo del Web3 sin ningún tipo de problema. Pueden hacerse videojuegos, pueden crearse compañías fintech, compañías DeFi. Se puede crear un universo de muchas cosas y esto permite que sea muy escalable lo que es Polygon. Y la compañía decidió, vamos con ustedes. Muy importante, los desarrolladores de Polygon están en India y, como ustedes saben, una de las comunidades que es muy grande en One Ecosystem es India. Y por ende, pues llegaron a un acuerdo y gracias a ese acuerdo, esta cadena de bloques nos permitió poner nuestro ecosistema blockchain con ellos. Eso no es que yo voy a ponerlo porque yo quiero, no señor. La reputación de una cadena de bloques está en juego y tú no puedes entrar con un producto o con un proyecto que no tenga un respaldo atrás serio, porque automáticamente te ponen un sello de que esta moneda o este token es un scam. Resulta que pasó igual con Ethereum. Se creó un contrato inteligente en Ethereum. La compañía lo creó y negoció con Ethereum para poder montar su contrato inteligente en esa cadena de bloques. Estuvimos allí casi 3 años y estamos en el proceso de ir a la cadena de bloques pública y tenemos ya más de 6 meses en esto. Ahora la fecha termina en esta primera etapa que va a ser el 30 de septiembre. Y hacer el salto a la cadena de bloques pública de Polygon nos da mayor credibilidad porque las transacciones la puede ver quien sea. No era como antes que de forma privada estaba en Ethereum y solo los miembros de One podían verla. Ahora cualquier persona que tenga el hash puede ver la transacción y verificar todo el procedimiento que se ha realizado con ese envío de monedas. Quiero decirte que esto es positivo y muy sólido para el proyecto. Ahora la etapa que viene, la compañía tiene que poder lograr en un momento dado entrar en una especie de exchange. Y eso es lo que se va a lograr con el DSP. El DSP es el Deal Shaker Pool y el Deal Shaker Pool es una piscina donde One se va a poder intercambiar por USDT. USDT es nuestra moneda estable que la compañía estaba utilizando ya por muchos años para hacer depósitos y retiros de los euros. Automáticamente se hace un swap interno y tú conviertes tus euros a USDT y lo sacas a una wallet externa. Eso se puede hacer ya desde hace mucho tiempo. Ahora lo vamos a hacer con One. Quiere decir que One se va a poder cambiar por USDT utilizando un exchange externo que es el del Cuerno. Este exchange, que hasta donde tengo entendido puede ser el que vaya a utilizar la compañía,
Ya veremos una vez que esté todo implementado, ya ellos nos dirán. Pero a nivel interno, quizás no es necesario que eso se sepa, porque básicamente todas las transacciones se van a realizar en ese exchange. Pero lo bueno de esto es que cada vez que One se cambie por USDT, comienza a adquirir un valor residual, producto de que un exchange es el que está haciendo ese intercambio. No es la misma compañía en sí. La transacción se verá visible dentro de la página de One Ecosystem, específicamente en el área de Deal Shaker. Y cuando tú conviertas los One a USDT, esa transacción se va a este exchange llamado, como les dije hace poco, y se hace todo el trabajo, se convierten los One, hay un proceso, hay una entrada ya, podríamos decir, a un CoinMarketCap, porque comienza a registrarse transacciones de intercambio, un poco controlada al principio, porque la compañía lo quiere hacer así, porque en estos primeros 6 meses los comercios aprobados por ellos son los que van a poder hacer el intercambio. Los comercios VIP, como yo los llamo, que son los que llevan el sello directo de la compañía, están en 2 categorías, como yo lo puedo entender. La categoría minorista, que son los comercios que van a poder ir a un exchange, que tienen promociones pequeñas, abajo de $500 por producto. Esas compañías van a poder ir a la piscina e intercambiar sus One. Están los otros comercios que venden productos costosos como automóviles, motocicletas de alto calibre, todo lo que es bienes raíces. Ellos pueden entrar con un mínimo de un 10%. Y ese 10%, si es un comercio aprobado, lo va a poder poner en la piscina para intercambiarlo. Pero vienen comercios que van a poder aceptar el 30% One. Y estos comercios tienen que facturar al año $100,000 como mínimo. Estamos hablando de ventas alrededor de $8,000 a $9,000 mensuales para que estos comercios VIP del 30% en One puedan hacer transacciones y conversiones de sus One directamente con la compañía. Quiere decir que la compañía va a poder recibir automáticamente este intercambio de Ones y en cuestiones de segundo podrán recibir sus USDT. Los otros comercios, como lo tengo entendido, van a ir a este exchange donde va a ser como una especie de piscina, y en esa piscina va a tomar un tiempo para que se dé el intercambio. Son órdenes que se ponen en ese exchange, y yo me imagino que por la parte de atrás la compañía estará negociando con varios otros proyectos. Quieren comprar los One, aquí están, ¿ve? En esta piscina pueden comprarlo. Vayan y cómprenlo. Entonces ahí las personas pondrán sus ofertas y comprarán todo lo que estemos metidos en esa piscina. Y cada día las ofertas que uno haya colocado en ese proceso de exchange se irán activando, se irán cumpliendo. Otras demorarán más, otras serán más rápido. Y en ese mecanismo es cuando nuestro One va a empezar a adquirir un valor real en el CoinMarketCap. Eso es algo que tienen que entender. Es un proceso un poco lento, pero cada mes que pase vamos a ir adquiriendo más valor. Así es como yo lo veo. Este es mi punto de vista. No quiere decir que lo que yo estoy diciendo sea confirmado 100% por la compañía. Es como yo lo trato de entender, se lo trato de explicar a ustedes, y espero que más o menos ustedes también traten de comprender un poco cómo es este mecanismo de darle valor a una criptomoneda, a un token RC20. Como les dije, al día de hoy estamos aquí en 8,093 transacciones, y esto es solo el inicio, porque cuando empiece el movimiento masivo de los One, producto de utilizar los aplicativos tecnológicos, producto de el montón de negocios que se pueden hacer en Deal Shaker, producto de la actividad, producto de un P2P que muchas personas pueden estar haciendo, esta cifra puede cambiar. Se puede ir a 15,000 transacciones por día, o cuidado que más. Y estas cosas están sucediendo en One Ecosystem. ¿Dónde? En la cadena de bloques de Polygon en capa 2.
Bueno, si te ha gustado el video, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.